tenemos un grupo titulado Debate Exegético y nos ven casi, varía entre 900 a 1000 personas que nos están viendo en vivo en esta hora. Y hay un texto que quiere, saludos para ellos, mis amados. Hay un texto que piden que saquemos a la luz y que sí, ya lo teníamos en puerta. Déjenme buscar, acá está. El tema de las 10 vírgenes. Mateo 25. Muchos dijeron, o bueno, predican acerca de este tema y sacan fuera de contexto este capítulo, este versículo, Mateo 25. 5 están velando, 5 no, 5 son tomadas, 5 son dejadas, el aceite y todo eso. Maestro, por favor, para que nos dé un pantallazo, el tema de las 10 vírgenes, exegético de las 10 vírgenes. Amén. Gracias, Hans, gracias. Bueno, primero vamos a decir qué es y desarrollamos el contexto. Número uno, las parábolas no se deben tomar para establecer doctrina. Número uno. Número dos, la parábola de las 10 vírgenes es un cuadro parabólico acerca del juicio que será sometida a la nación de Israel. Maestro, explique eso un poquito más lento, que como que no entendí qué es eso de parabólico, me suena a paraguas. Vamos a explicarlo bien. Un cuadro parabólico es el marco de una parábola. Eso es un cuadro parabólico. Es el marco de una parábola que está hablando del juicio que será sometida específicamente la nación de Israel. Vamos a dar un poquito más de detalle. En la hermenéutica bíblica, palabrita que le molesta mucho a las personas que no les gusta el estudio, solo la palabra hermenéutica da como una especie de comezón así. No me gusta el tema de la hermenéutica y la teología. Pues esto no es hermenéutica ni teología, se llama la verdad de Dios. Amados, cuando usted analiza Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, usted tiene que darse cuenta de que Mateo 24 y Mateo 25 corresponde a un solo pensamiento. Jesús está respondiendo a una pregunta que le hiciera el apóstol Pedro y los demás cuando salen del templo. Después de aquel gran discurso, de aquel gran sermón donde el Señor cortó verdaderamente con la palabra, vamos a hacer un ejercicio hermenéutico y vamos a darnos cuenta de algo. Mateo capítulo 24, versículo 1, ¿cómo comienza? Mateo 24, 1 dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso no termina allí. Lo que Jesús les dijo a ellos era tan profundo, tan grande, que ellos quedaron con una pregunta en sus cabezas. En ese momento que él responde, él no les explicó. Ellos estaban orgullosos, felices de aquel gigantesco, inmenso, hermoso templo que había construido Herodes. Este templo, según la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, 24 al 27, este templo debía ser destruido después de la muerte del Mesías, no por su propia mano, según la profecía de Daniel. Lo que Jesús está respondiendo aquí, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Jesús estaba dando una profecía de otra profecía que ya el mismo Espíritu de Cristo le había dado a Daniel. Y digo Espíritu de Cristo en base primeramente a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. No estoy hablando por hablar. Pero
Mateo 24 comienza aquí y Jesús se va con ellos y estando ellos en el monte, le hacen la pregunta al Señor. Dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos quedaron con gran curiosidad de saber cuándo iba a ocurrir aquello que Jesús había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra. Ellos no tenían en ese momento la revelación y el conocimiento de lo que estaba escrito en el profeta Daniel. Ellos no tenían idea que Jesús estaba alineándose perfectamente a la profecía de Daniel. Y por eso la curiosidad. Escuche bien porque esto es hermenéutica bíblica para los que les gusta aprender estas cosas. Todo lo que Jesús dice en Mateo 24:4 es una respuesta que se extiende en todo el capítulo 24, toma el 25 y termina en el 25, capítulo 30. Yo quiero que Hans se prepare con Mateo 25:31 mientras yo termino de decir algo. Vea el texto ahí, siervo, Mateo 25:31. Escuche bien. En Mateo 25, Jesús continúa respondiendo la pregunta de los apóstoles. Jesús continúa un desarrollo, porque todo lo que Jesús habla en el Mateo 24 hasta el 51 se refiere al fin y a los tratos de Dios con la nación de Israel, sobre todo del 16 en adelante, donde comienza lo que nosotros llamamos escatológicamente la gran persecución, de la que serán objetos los 144,000. Todo es un solo desarrollo de una pregunta. ¿Ok? ¿Cómo dice Hans? Mateo 26:1. Mateo 26:1. 26:1. Sí. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué relación tenía la Pascua con todo lo que Jesús venía hablando acerca del fin? Ninguna razón. ¿Por qué? Porque en Mateo 26:1 se corta la hilación del pensamiento, de lo que tanto hablamos nosotros en este programa y en lo que se debe hablar en cualquier estudio correcto de la Sagrada Escritura. La hilación del pensamiento se corta por sí sola. Mateo 26:1 dice, y cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a los discípulos, hablándole de la Pascua. Por eso que las 10 vírgenes, ahora volvemos a las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes es un cuadro parabólico a la cual se va a referir el Señor en relación al juicio del cual serían o que serán sometida la nación de Israel. Las 5 prudentes y las 5 insensatas que representan, amado hermano. Las 5 prudentes representarán aquellos que de la nación de Israel sean dejados, escuche bien el término porque ahora lo vamos a usar de nuevo. Los que de la nación de Israel, después de la tribulación y gran tribulación, sean dejados para entrar con el Señor al milenio. Las vírgenes insensatas sean de los de la nación de Israel, que serán tomados para ser lanzados al lago de fuego. Los que serán las vírgenes prudentes entrarán en el milenial. Las insensatas son los que no entrarán en el milenial, donde dice la Escritura, será el lloro y el crujir de dientes. En la parábola de las 10 vírgenes hay algo muy particular que usted tiene que tomar en cuenta. Cuando se habla y se saca de contexto a las 10 vírgenes, se dice que el aceite
de las 10 vírgenes prudentes representa, el aceite representa el Espíritu Santo. Eso es un error, aplicar el aceite de las prudentes como que si se tratase del Espíritu Santo. ¿Por qué? En el versículo 9, Mateo 25:9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id pues, id más bien a los que venden, oído, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué dice ahí? Comprad. Quiere decir que si el Espíritu Santo es el aceite de las prudentes y las prudentes mandan a las imprudentes a comprar para ellas, quiere decir que el Espíritu Santo se puede comprar con dinero, contradiciendo la palabra de Dios, específicamente cuando aquel mago quería que Pedro le diese de ese poder y le ofreció dinero al apóstol Pedro para comprar y obtener ese poder con el que los apóstoles imponían manos y las personas hablaban en lenguas recibiendo al Espíritu Santo. Si el aceite de las 10 vírgenes prudentes es el Espíritu Santo, habría una contradicción marcada, porque las prudentes están mandando a las imprudentes o insensatas a comprar aceite para ellas. Y Pedro le dijo al mago: perezca tu dinero contigo, porque has pensado que el Espíritu de Dios se puede comprar con dinero. Indica con esto, amados hermanos, que el aceite de las prudentes solamente representa la fidelidad, la persistencia, la resistencia, el valor de atravesar la tribulación y gran tribulación resistiendo, fieles a la palabra del testimonio, sin doblegarse ante ninguna de las adversidades de ese periodo. La cruz está ante mí. Eso se le considera el aceite. Pero en la parábola de las 10 vírgenes estamos viendo un cuadro parabólico al cual será sometida la nación de Israel para ver quiénes y no entran al milenial y quiénes no entrarán al milenial. Te seguiré.